Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. El de esta fecha, amigos, yo lo he titulado Las heridas fueron profundas. Tiene que ver con un escrito que yo vi en la mañana de hoy de un conocido periodista en Santo Domingo, que tiene ciertas opiniones que dejan mucho que desear. Y mi comentario dice así: leyendo la columna de un veterano periodista que escribe para uno de los diarios nacionales, capté su interés en que aquí se proclame de nuevo el borrón y cuenta nueva, aunque sí no lo expresa textualmente, pero era insistente en abogar porque en el país se llegue a un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas para que la paz se imponga. Su pluma y su intelecto, si bien no se le puede acusar de haber sido un amanuense del gobierno anterior, las críticas sobre lo que en el país sucedía brillaron por su ausencia. Escribía con complacencia, muchas veces como si el pueblo dominicano viviera una era de paz y de sosiego. En el artículo que hacemos referencia, externa el criterio de que el país podría ser escenario en donde fuerzas opositoras se enfrentarían y los dominicanos entablaríamos eventos de mucha gravedad que podrían llevarlo a una guerra fratricida. Escribe como si este pueblo no haya sido burlado, asaltado en el erario público, mofado por una clase que hacía alardes de librar las bebidas más exquisitas, de visitar los lugares más exclusivos, como ir a esquiar a Aspen, Colorado, de poseer vehículos de costosas marcas y también de poseer villas, mansiones y amantes a granel. Una clase política que dejó endeudado el país y vacías las arcas nacionales. Ahora sugiere olvidar todo aquello y que nadie rinda cuentas, que la impunidad no sea molestada y que la justicia que exige el pueblo se eche al zafacón del olvido. Un pueblo que habló con claridad y contundencia el pasado 5 de julio. En lo personal, hemos sido siempre amantes de la paz, de la convivencia pacífica, por lo que mal estaríamos pensando en que nos enredemos en una lucha fratricida de consecuencias muy lamentables. Pero no se puede olvidar, no es que se inicie una cacería en donde caigan mansos y cimarrones, pero sí que la majestad de la justicia se imponga y castigue con rigor a todo aquel que le produjo daño a la patria. No a la retaliación, sí a la justicia. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Con el correr de los meses, las medidas para evitar la propagación del COVID-19 se han ido endureciendo o flexibilizando en distintas partes del mundo según el aumento o disminución de los casos. Mientras que muchos países en Europa están volviendo a restringir actividades sociales y ordenando cuarentenas después de registrar un número récord de casos, Nueva Zelanda, por ejemplo, pasó a su nivel de alerta más bajo. Sin embargo, una estrategia para lidiar con el coronavirus es, en opinión de numerosos científicos, demasiado limitada para tener su avance. Todas nuestras intervenciones se han centrado en cortar las vías de transmisión viral para controlar la propagación del patógeno, escribió recientemente en un editorial Richard Horton, editor jefe de la prestigiosa revista científica The Lancet. Pero la historia del COVID-19 no está tan sencilla. Por un lado, dice Horton, está el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, y por otro, una serie de enfermedades no transmisibles. Y estos dos elementos interactúan en un contexto social y ambiental caracterizado
por una profunda inequidad social. El contagio es mucho mayor en comunidades empobrecidas que no pueden cumplir con las normas de higiene y distancia social. Estas condiciones, argumenta Horton, exacerban el impacto de estas enfermedades y por ello debemos considerar al COVID-19 no como pandemia, sino como una sindemia. ¿Qué le parece? Bueno, algo raro está pasando en Costa Rica, amigos. Un país que desde que se hizo una revolución hecha por maestros y se eliminó de las Fuerzas Armadas y la policía de allí, hace ya sobre 1940 y pico, siempre ha habido paz y ha sido ejemplo de convivencia y de prosperidad en América Latina. Pero algo raro está pasando. Hay protestas muy profundas. La relativa calma de Costa Rica, habitualmente identificado como paraíso de la estabilidad y la justicia social entre sus vecinos centroamericanos, se rompió hace más de 2 semanas. Desde el pasado 30 de septiembre, el país ha estado envuelto en protestas ciudadanas y bloqueos de decenas de carreteras y puestos fronterizos estratégicos para el país, en los que cada día participan entre cientos y miles de personas. El desencadenante fue la intención del gobierno de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional para enfrentar la crisis económica causada por la pandemia, pero que se traduciría en una subida de impuestos, entre otras medidas. Y aunque el Ejecutivo dio marcha atrás en sus planes y llamó al diálogo, las protestas han continuado. De hecho, la tensión siguió en aumento en los enfrentamientos entre policía y manifestantes, con un balance tras 15 días de movilizaciones de más de 1 centenar de heridos y otras tantas personas detenidas. Los costarricenses protestan contra las medidas económicas del gobierno para hacer frente a la crisis agraviada por la pandemia. La economía de Costa Rica atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos 40 años, con un déficit fiscal para este año que el gobierno prevé que sea cerca del 10% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso fue en el 48, don Ramón, Sí, esta revolución de Costa Rica, sí, que trajo consigo esa definición, ¿verdad? Que eliminaron a partir de ahí el ejército y la inversión que corresponde al ejército decidieron invertirlo en educación principalmente y salud, o sea, en servicios. Yo he participado en 2 seminarios de periodismo en Costa Rica, en San José, la capital. La primera vez que fui, me paré en la esquina de un parque, ver trabajar a un policía, que se le veía la canana del arma de reglamento. Me le acerqué, me hice amigo de él, lo saludé con mucho afecto, le dije de mi nacionalidad, me interesó mucho por la República Dominicana, y le dije, pero yo había sabido que ustedes no usan armas de fuego, y lo ve usted con un arma de fuego al cinto. Y me dijo, se levantó la tapa de la canana, ahí no hay nada. Eso es simplemente para ponerlo, y es parte del uniforme. Y, oiga, pero ya están usando, porque es que hoy día la criminalidad, la criminalidad internacional y la sí, local. el narcotráfico ha modificado todo en el mundo. Sí, todo. Sí. Y bueno, ahora esta crisis, don Ramón, en ningún lugar la gente está conforme con el gobierno donde hay COVID. Sí. Oiga, es que esta cosa desespera. Espera. Bueno, el gobierno dominicano firmó este jueves un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos, con el cual tendrá acceso a $2.000 millones para financiamiento en temas de energía, turismo y otros proyectos de infraestructura que fortalecerán las principales industrias, crearán puestos de trabajo y reactivarán la economía nacional. El acuerdo fue firmado por el presidente Luis Abinader junto al canciller dominicano Roberto Álvarez
con el director ejecutivo de la Cooperación Financiera de Desarrollo Internacional y la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Robin Bernstein. Tras la firma del convenio realizado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, Álvarez sostuvo que este impulsará la recuperación del turismo y la economía que han sido fuertemente golpeados por la pandemia generada por la COVID-19. Definió el acuerdo como el más importante instrumento firmado por ambos países en los últimos 3 lustros. Así que si a eso usted le agrega los casi 5.000 millones que han cogido, eso va a llegar ya a 7.000 millones si acceden a ese préstamo. Y a lo que va a adelantar la Barrigol. No, pero lo de la Barrigol no es préstamo. Bueno, es un adelanto de algo que van a tener que dar más adelante. Me refiero a la suma abultada de dólares por H o por R que va a tener el país. ¿Tú recuerdas, tú sabías, Darío, que a mediados de septiembre los abogados del Ayuntamiento de Licey al Medio fueron ante la justicia para que se prohibiera la envasadora que allí funciona y que explosionó el 4 de octubre y que el juez rechazó el pedimento? Ahora hay que meter preso al juez junto con la envasadora. Oigan esto, señores. Un juez rechazó el 14 de septiembre de este año una notificación presentada por los abogados del Ayuntamiento de Licey al Medio que recomendaba el cese de las operaciones de la envasadora de gas licuado de petróleo Cupegas, donde el pasado 3 de octubre ocurrió un incendio que ha provocado la muerte ya de al menos 11 personas y que otras 3 se encuentran en estado grave todavía. Así lo denunció esta mañana el abogado José de Jesús León, quien representa al Cabildo de Licey al Medio en un recurso de amparo que había incoado hace 3 años la Cooperativa de Productos y Servicios Múltiples, la económica Copegas, para evitar que fuera paralizado el negocio. León señaló que a raíz de la explosión de una envasadora de gas licuado de petróleo en Tamboril, las autoridades municipales de Licey exigían certificar las operaciones de Copegas y que supuestamente los propietarios no aceptaban las regulaciones. El día 14 de septiembre le hicimos la notificación del cese de operaciones y el juez no la acogió. Que si el juez la hubiese acogido, no pasa esta desgracia, apuntó el letrado mientras esperaba en los pasillos del Palacio de Justicia para la audiencia de fondo del recurso de amparo que se conoce en la presidencia de la Cámara Civil y Comercial local. Mientras que el abogado profesor Hernández lamentó que el recurso de amparo lleve 3 años en los tribunales, tras señalar que la alcaldía de Licey notificó hace 3 años y que los dueños acudieron a la justicia para continuar con sus labores, con la operación de la envasadora. Y miren lo que ocurrió. Después de todo eso, ahora quieren pagar con 2 o 3 pesos la suerte de 11 muertos y todos los heridos y afectados. Eso da 2 o 3 pesos y ya. No, claro. Eso es un hecho criminal. Eso es un hecho criminal, indirecto o como sea, le busquen técnicamente, pero es un hecho criminal. Claro que sí, hombre. Y ahí deberían incluir al juez. Ahí deberían incluir al juez en eso. Vamos a ver a continuación al vocero de la policía aquí en Santiago, Juan Ramón Guzmán Badía, quien habla de un apresado en la zona sur, quien era buscado junto a otros 2 más que todavía persiguen por la muerte de una persona en un hecho ocurrido en agosto pasado en la parte sur de Santiago. Escuchemos al coronel. Ella apresó a uno de 3 individuos que fue identificado como el presunto autor de causar la muerte a otro en un conflicto social en el sector Pekín de esta ciudad de Santiago. El detenido es Ramel Santos Aracena, alias Ramel, de 24 años, quien fue identificado como uno de los autores de la muerte por herida de
bala de Starling Miguel Ramos Reynoso, de 28 años, y un adolescente de 17 años en el sector Pekín de esta ciudad de Santiago. Al ser depurado este individuo en los archivos centrales, figura con registro por 4 registros por violación a la ley sobre drogas 5088. El hecho se produjo en ese sector el pasado 17 de agosto, cuando se presentó este individuo junto a un tal Juancito a la calle Santa Rosa, donde se originó un conflicto social entre ambos por asuntos personales.